como que se les va el gozo, la vida. Vamos a ver. Ahora vamos a estudiar ahora los 12 llamados por el Señor Jesucristo. Vamos a mirar por lo menos lo más importante de los 12 llamados por el Señor Jesucristo que vinieron a ser apóstoles. Amén. Sí, vamos a mirar y también vamos a mirar los apóstoles que fueron después que el Señor se fue, hermanos, ya para el cielo. ¿Sí? Vamos a mirar. Usted ya sabe que en su totalidad el Señor tuvo 12 discípulos, usted ya lo sabe, ¿no es cierto? Pero lo que vamos a mirar un poquito de parte de detalles, ¿ya? Porque usted necesita, yo también necesito, gloria a Dios. Vamos a mirar al primer llamado que el Señor hizo. Yo no sé si alguno buscamos la Biblia creo que estamos en la Biblia en el libro de Mateo, capítulo. A ver, ayúdame a ver dónde están los 12 llamados. Ayúdame ahí para hacer un poquito de referencia. Buscando toda la Biblia, buscando todo, tratando de. Mateo 10. Ya vamos, dice Mateo 10, dice la hermana. Vamos a buscar ahí. ¿El evangelio de los 12? ¿Sí? Ahí está. Mire ahí, capítulo del Evangelio de San Mateo, capítulo 10. Vean, lo que vamos a aprender son los discípulos, los apóstoles que llamó el Señor y los apóstoles que fueron después del Señor, porque es importantísimo que sepamos esto. Después ya no hay apóstoles. Sí. Dice el verso 10 del capítulo 10, dice el capítulo 10, verso 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que le echasen fuera. Ya, en el verso 2. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por su sobrenombre Tadeo, Simón, el cananista, y Judas Iscariote, el que también lo entregó al Señor. Entonces, mire, ahí están los nombres de los que el Señor llamó, los que el Señor, hermanos, los eligió, ¿no? Gloria al nombre de nuestro Dios. No lo pierda ahí ese pasaje. Estoy buscando otro. Gloria a Jesucristo. Ya, mire. En el Evangelio de San Marcos tenemos el capítulo 1 y en el verso 16 dice: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar,
porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. ¿Sí ven? Entonces, ¿cómo llamó el Señor a la gente? Los encontró, a unos los encontró trabajando, pescando, y así los fue encontrando. Ya tomen esa idea más o menos de la forma que yo estaba muchas veces también. Por ejemplo, si vemos a Leví, Leví dice que estaba sentado junto a los bancos de los tributos, hermano. Amén. Ahí estaba él, cobrando los impuestos, ¿no? Gloria a Jesucristo. Vamos a ver entonces a Simón. Simón, o sea, en sí Pedro, pero el nombre es Simón, a su nombre gloria. Más conocido como Pedro, pero Pedro es, hermano, un sobrenombre. El nombre es Simón. Vaya viendo eso, ¿ya? El nombre en sí es Simón, pero tiene como sobrenombre apelativo que tenían en la costumbre en Israel, sería Pedro. También otro apodo ahí mismo, Pedro o Cefas, porque uno tiene Pedro, otro tiene Cefas. Pedro Cefas, ¿qué quiere decir eso? Una roca. Ya. Los padres de este Simón o de Pedro eran hijos de Jonás, o también Juan. Así encontramos en la Escritura, algunos pasajes dicen que fue Juan, otros Jonás, así, ¿no? Así, en sí, hermanos amados, porque la Biblia nuestra es una traducción del hebreo, del griego, entonces hay unas variaciones en veces de los nombres, a su nombre gloria. Entonces, mire bien, hijo de Jonás, ya. De la tierra o del lugar donde vivió, así donde nació, era Betsaida y Capernaum. Ahí en esa área, de ahí nació, de ahí sale este personaje, como es, hermanos amados, Simón, a su nombre. Oficio que tenía este hombre, el oficio sería un pescador. El oficio que él tenía era un pescador. Entonces, miren lo que estamos conociendo a Simón, a Pedro, hermanos, amén. Las características que podemos ver de él son muchas, de verdad. Realizó trabajos evangelísticos y misioneros entre los judíos, llegando hasta Babilonia. Primera de Pedro, vamos a buscarlo, capítulo 5, verso 13. Busquen ahí alguien en la Biblia, busquen todos ya, para que vayamos bien. Pedro realizó trabajos evangelísticos y misioneros entre los judíos, llegando hasta Babilonia. Según la Primera de Pedro 5:13, ¿cómo dice? A ver. Según la traducción, estuvo en Roma, donde fue crucificado con la cabeza hacia abajo. ¿Alguien tiene el pasaje? 5:13. Sí, ¿qué dice ahí? A ver. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, Marco, mi hijo, os saluda. Miren, ahí dice, realizó trabajo evangelístico y misionero entre los judíos, llegando hasta Babilonia. O sea, hasta Babilonia, él llegó con el evangelio, hermanos, estableciendo iglesia, llevando la palabra del Señor, hermanos, y escribiendo su libro, Primera de Pedro, Segunda de Pedro. Amén. Según la tradición, estuvo en Roma, llegó a Roma, donde fue prácticamente, hermanos, crucificado. Ahí terminó la vida de Simón, apodado como Pedro, crucificado. Dice la historia que él pidió que lo crucificaran, ya que lo van a matar, pero que lo crucifiquen con la cabeza para abajo, porque él no era digno de morir como mi Jesús, como Cristo. O sea, yo no soy de mártir, lo que sea, pero no como murió mi Cristo. Hay diferencia, con la cabeza para abajo. O sea, los pies para arriba, la cabeza para abajo. O sea, miren, él pidió que se lo mataran así y entregó su vida. Estamos hablando de un pescador, ¿no es cierto? Un pescador. ¿Sí ven? Nadie es eterno en la tierra.
¿Y cómo era su ministerio según la Biblia o según el libro de historia? Hermano, dice que Pedro, ¿verdad? Si vemos un poquito, hermano, en el tiempo de Jesús, cuando él lo llamó, Pedro era bastante violento, muy violento. ¿Sí ve? O sea, empieza a ir condena, empieza la gente, porque hay hermanas y hermanos, varones y mujeres que son violentas, rápido dicen las cosas, y a veces sin pensar, lo dice. Acuérdense de Pedro, sin pensar, sacó el machete y le dio un machetazo a un soldado, sin pensar, sin nada, o sea, de un impulso, ¿no? Claro que iba aprendiendo, no tenía que ser así, pero igual, o sea, de todo el Señor tuvo en la tierra. Y este hombre era así, pero más adelante Pedro también se metió en otro lío. Pedro le dijo al Señor que él estaba dispuesto a ir a la muerte con él. O sea, él era tremendo, o sea, que él estaba dispuesto a ir a la muerte con él. Pero el Señor lo refrenaba, ¿no? Dijo, Pedro, diga Señor, esta noche tú me vas a negar. ¿Y cómo cree que se pondría Pedro? Yo. Serán ellos, yo, Señor. O sea, Pedro, hoy esta noche me vas a negar. Antes que el gallo haya cantado 2 veces en la madrugada, tú me negarás 3 ya. O sea, tú dirás, niega. Pero Pedro no acepta, no, ¿qué va a hacer? Eso estaría yo loco, ¿para qué me convirtió al Evangelio? ¿Para qué estoy acá entonces? Para hacer eso yo no estoy. O sea, podría haber dicho cuánta cosa era. O sea, por eso Dios lo fue frenando. A los violentos, porque hay que ir frenando, y muchas veces esas frenadas, hermano, en vez de algunos, hermanos, pues les afecta, se molestan, se quieren ir de la iglesia, otros se van de la iglesia, y después por ahí se estrellan, por ahí ya por ahí recapacitan, el orgullo no les deja volver, muchas veces están entre luchando por ahí. ¿Sí? Por eso hay que motivar a la gente que un día se fue, que vuelva, porque fue por un impulso, por una locura, hermanos, se fueron, a su nombre gloria. ¿Quién vive? Sí, hacemos mal. Y hay que volver, hermano, tiene que volver, hermano, esa persona, tiene que volver, porque mire, si alguien se fue de la congregación, que Dios le salvó, que Dios, hermano, lo tomó ahí, así como lo tomó a Pedro, lo llamó, lo escogió, tiene que volverse, de verdad, o por lo menos tiene que arrepentirse, hermano, de verdad, y por lo menos volver a ese lugar y decir, perdóneme por esto, por ponerse a cuenta humildemente con Dios. ¿Por qué? Porque Él va a dar cuenta a Dios. Dios le va a decir, yo te salvé ahí, y mira el plan que yo tenía contigo, mira lo que yo te salvé para que tú hicieras. Pero tú al verte cambiado para tal lugar, tú ya no se empeñaste. Yo no tenía plan allá, tenías acá el plan. Sí, pero tú ya cuando ya tuviste tus años, agarraste juntos, o sea, no te importó, no miraste espiritualmente. ¿Por qué te salvó el Señor? ¿Para qué te salvó? ¿Para qué te escogió? ¿Para qué te cambió? Tú no miraste eso. Entonces, bien, por eso el creyente, yo creo que se apartó, el que se fue, tiene que volver, hermanos. Y para volver, tiene que ser valiente. Acuérdense del hijo pródigo. Él tenía que volver o no tenía que volver, a ver. Él tuvo que volver. Pero ¿era duro o no era duro, hermana María? Era duro porque dijo, allá la gente que está en la casa de mi padre, que tienen todo, cuando yo llegue, ¿cómo me van a ver? Seguro me van a ver como un bicho raro, seguro. O sea, todo eso él se lo sabía. Pero no, yo tengo que ir, porque he pecado contra mi padre, contra Dios, he pecado. Iré, volveré. Y tuvo que volver, para que su vida se restaurara, para que su vida esté segura, hermano, y la salvación tiene que volver, hermano. O sea, de verdad, no queda de otra. A su nombre, gloria. Sí, yo sé que es duro, tiene que ser duro, porque no pasó eso, no, pero no me ha pasado, pero sé que es duro porque analizo humanamente en otras cosas. Gloria al Señor, a su nombre, gloria. Y hace andar meses, de verdad, yo en la iglesia donde yo congregué, hermano, por algunos años, sí hay corajes, sí, hermano, hay veces menosprecio, hay de todo, hermano. Lo tienen por los suelos, a veces, pero uno tiene que aprender a vivir, ¿sí?
Y donde congregaban a veces con mi esposa, sí que habían hermanos que eran leyendas, pues, hermanos. Y ya veteranos, hermanos de más años. Yo estaba todavía, hermano, un par de años, tenía 20, 30 años, además tener hermano una forma de ser, de juzgarlo, de condenarlo a uno, y de todo lo que ya se casarían ustedes, seguro que son casados, ya les agarraron la mano. Éramos esposo y esposa, pero caían, hermano, a investigarlo, a todo ser. Por un lado, bien, porque también que lo investiguen, ¿no? Pero ya se pasaba. Y no era conmigo, era con toditos, ¿sí? O sea, eran bien difíciles. Si yo me sentaba en la banca, hermano, donde ellos se sentaban, hermano, ya estaba mal, ¿no? Sí. Entonces usted no se puede hacer así. Es así, hay que decir el tema de María. Nadie se sienta porque le ha puesto rey y ha puesto el nombre, así como en el colegio. Nadie se pone. Venga o no venga, su silla está vacía. Así tenía que permanecer, así ponían las reglas ellos. Y entonces, como yo vi una vez una banca vacía, y a mí me gustaba sentarme adelante, yo me senté adelante. Todos me quedaban viendo. A la final le dijeron a mi esposa, dígale a ese esposo que no se siente en esa banca. Esa banca es del hermano Pedro. Y se llamaba Pedro. Y el hermano Pedro. Se va a no le gusta que nadie se siente esa banca. Nadie le gusta esa banca. Mire, porque si no, mañana ese no le reclama. O sea, era así. Entonces yo empecé, yo le contaba al pastor, digo, le preguntaba sobre eso, ¿por qué? Hermano, siéntese más trabajo, hermano. Déjelo pasar, déjelo, no le tome en cuenta eso. O sea, el pastor era así. Y ya que, pero a mí sí me da coraje. Y cuando uno disciplina, cuando uno reprende, hermano, o sea, sí me da, yo hablaba con él personalmente, sí, él me decía, ya son así, o sea, ya se sirven así, es verdad. Yo no soy tranquilita, hombre, es una banda de rock y se siente usted sola. O sea, como que había que hacer eso. No estaba de acuerdo con eso, yo no veía bien, pero bueno, había que congregar, había que glorificar a Dios. Yo iba a glorificar a Dios, yo iba a escuchar la palabra del Señor. Pero el hermano era terrible. Era hermano terrible y adentro, había de todo. ¿Sí? Entonces decía un hermano, le decía a mi esposa, su esposo tiene un ministerio, pero aquí se tumban los ministerios. Aquí, vean que está allá. Vean que está allá. Ese hermano que está allá es un evangelista que Dios usa. Pero aquí se los tiró abajo. ¿Sí? Aquí se los tumba. Cuidado con su esposo. Entonces, mire. Era la costumbre, el Señor le quería que nadie se levantara. Y como Dios me dio un llamado, estando de que iba el Señor, y el pastor notó el llamado que tenía, porque él me encontraba afuera predicando, ya sea en radio, ya sea en parque, ya sea. Entonces él sabía que tenía un llamado. Y un día me dio, hermano, la oportunidad de predicar un mensaje. Me dijo, hermano, usted me va a ayudar los días jueves a predicar la palabra. Vaya por amén, hermano. Está bien, amén, gloria al Señor. Para mí era, hermano, una bendición, para mí era un privilegio, algo glorioso, que yo le ayudara al pastor a predicar los días jueves. Eso era lindo. Estaba, hermano, encantado, orando, preparándome la casa, estaba orando para los días jueves. Pero de repente, antes del jueves, yo iba a predicar, como ahora, otro jueves, el pastor vino, me visitó mi departamentito, y ahí conversando, y empezando a conversar, y dice, venía ese hermano. ¿Qué dejemos para otra ocasión la predica que vamos a hacer los jueves? ¿Y qué pasó? Bueno, lo vamos a dejar para más difícil organizarlo. Me dijo así. Pero yo le insistía en preguntarle por qué. ¿Hice algo mal? ¿O qué hice? ¿O qué pasó? Entonces, como él no me miraba, me le dijo, no. La verdad es esta. No lo quieren ver. ¿Que no me quieren? No. Y ya me amenazaron. Que si usted predica el pueblo, se van a levantar y van a tirar el púlpito abajo. Los han amenazado, ¿sabes? ¿Y para qué no vamos a enfrentar el problema? Mejor. Si usted pone a predicar a ese muchachito, que apenas tiene un par de meses, un par de años para con nosotros, ¿ya? Nosotros nos levantamos, tiramos el púlpito, quebramos el púlpito. Así amenazaron al pastor. Así habían amenazado, ¿no? El pastor llegó acá y él me dijo, pues, la dejamos acá.
De la verdad, yo me enfrentaba. Que me tiren el cuerpo. Pero el momento que era yo, creo que mi Dios me da su mano. Yo quisiera, pastor, que lo haga, que lo tiren ahí. Una cámara que se. Pero el pastor era bien pasivo, humilde, y dijo, no, vamos a dejar la mano de Dios. Ya llegará el momento. Estos son así, estos hermanos son así, son muy violentos, son así. Y son capaces de ser, yo los conozco bien. Yo los conozco 30, 40 años. Pero si da coraje, hermano. Ahora yo decía, ¿cómo que el pastor se deja, Dios mío? Que te lo le enseñe por ese entrevista, ¿no? Pero no, estaba con Pedro. Entonces, eso así llama el Señor y va a aprender uno, hermano. Entonces, Dios llama de todo, pero lo va a ir capacitando. Eso es lo que le pasó a Pedro. Pedro era violento, fue aprendiendo, pero el maestro de él, que era el pastor de él, que era el Señor Jesús, él lo iba enseñando, lo iba corrigiendo, lo iba frenando cuando se levantaba su locura, le frenaba con la enseñanza. Cuando el hermano dijo que no, que estaba dispuesto a la muerte, que no. Un día el Señor le dijo a él, apártate de mí, Satanás. ¿Se acuerdan? Le dijo, diablo. ¿Por qué era tremendo ese Pedro, hermano? Pero ese Pedro es el que en el libro de los Hechos, en la historia, vemos nosotros que ese Pedro, hermano, fue el que primero predicó y ganó más de 3.000 almas. Ese Pedro era el que al caminar él, la sombra nomás, la sombra, sanaba, libertaba gente endemoniada, paralíticos caminaban, o sea, solo la sombra. Ese Pedro, de que ese Pedro aprendió, ese Pedro, hermano, supo, y ese Pedro es el que llevó el evangelio hasta Babilonia. Ese Pedro que llegó, hermano, hasta Roma, en donde prácticamente, hermanos, fue crucificado y terminó la vida. A su nombre, gloria. Ese Pedro levantó iglesia, ese Pedro, hermano, estableció iglesias por ahí, en ese lugar. Entonces, miren, hasta dónde llegó, hasta dónde vivió y glorificó a Dios, mis hermanos. A su nombre, gloria. Entonces, bueno, Pedro, que de lo que les he hablado de Pedro, ya les quedó a ustedes. Yo les voy a hacer una pregunta. De unas características de Pedro, hablen un poquito de Pedro, usted me va a hablar lo que aprendió en esta noche. Amén o no amén. Ya usted sabe algo, amén. Ya no está ciego, ya no es novato, ya sabe, ya tiene conocimiento más o menos de la vida de Pedro. Amén o no amén. ¿Cuál es el sobrenombre de Pedro? Simón. ¿Sí ve? ¿Cuáles son los padres de Pedro? Cefas. ¿Qué significado tenía Pedro? Roca. No se acuerdan, recién nomás les digo, no. ¿De qué parte o pueblito o ciudad era Pedro? Bethsaida. ¿Amén o no amén? ¿Qué oficio tenía Pedro? Pescador. Eso sí se acuerdan, lo único que se acuerdan de Pedro. Gloria a Dios, pescador. Muy bien. Bueno, hemos visto el primer discípulo, el primer apóstol, el primer llamado, que es Simón. Vamos a ver ahora a un segundo varón que está en la Escritura, que fue llamado por el Señor, Jacobo, el mayor. Gloria a Dios. Simón llamado Pedro y Andrés, su hermano Jacobo. ¿Cómo dice? Y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo. Eso, entonces, son hermanos, pero este es el mayor. Ya, entonces vemos ahí a Jacobo en sí, hermano, de la misma de Jacob no tenemos muchos datos, pero sí relata que Jacobo era pescador también. Ya vamos a ir uno por uno. Entonces, Jacobo era el hermano mayor de Andrés, pero este era pescador, también era pescador. Predicó en Jerusalén y Judea. Escuche bien, predicó en Jerusalén y Judea y fue decapitado por Herodes en el año 44 después de Cristo. ¿Sí? No sé si tenemos una pequeña referencia en Hechos. En Hechos,
en el libro de Hechos, vamos a ver si tenemos una referencia allí, en el capítulo 12 y el versículo 1, que vamos a leer, dice, ahí dice, Jacobo muerto, Pedro encarcelado, ¿no? En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Vean. Y mató a espada ¿a quién? A Jacobo, hermano de Juan. Pero este es el mayor. Bien. Entonces predicó en Jerusalén y Judea. Ahí fue él desarrolló su ministerio. Fue decapitado por Herodes, año 44 después de Cristo. Es lo que sabemos, ¿no? Era pescador también. Amén. Muy bien, Jacobo era un pescador, pero fue un buen siervo del Señor. Ahora veamos a Juan. Veamos a Juan. Juan es considerado también el discípulo amado. No se olviden en una pregunta. Se puede preguntar, ¿cuál es el discípulo amado de San Jesús? ¿Cuál sería? Juan. Esos son detalles que son muy importantes saberlo, ¿no? De eso uno se aprende, porque entonces el Señor se puede tener hoy un hijo amado. Alguien muy amado al que el Señor puede darle, quizás le da un don más, le da lo uso su misericordia, o sea, de pronto diferente, ¿no? Bien. Sobrenombre, tenía un sobrenombre, Boanerges. Boanerges, así. O también hijos del trueno. Así tenían, porque eran violentos. Hijos del trueno. ¿Sí ven? Padres eran Zebedeo y Salomé. Eran los padres. Hogar donde nacieron, donde desarrollaron su vida, Betsaida, Capernaum y Jerusalén, esos pueblos donde prácticamente nació, creció. Oficio, otro pescador. Mire bien, los tres que vemos hasta aquí eran pescadores, ¿sí ven? Ahora, escribió también 4 libros con su nombre, los 3, ¿no es cierto? Evangelio de San Juan, primera, segunda, tercera de Juan, 4, y el último que escribió fue Apocalipsis. Serían 5 libros que él escribió. Vea bien, yo le puedo preguntar, el hijo amado de Jesús, el que es considerado el hijo amado de Jesús, ¿cuántos libros escribió? Usted ya sabe cuántos fue y cuáles fueron, ¿cierto? Evangelio de Juan, primera, segunda, tercera de Juan y Apocalipsis, ¿sí ven? ¿Y quién escribió eso? Juan, el discípulo amado del Señor Jesucristo. Amén. Apodo de Juan, hijo del trueno o Boanerges. Sí, entonces, ahora, ¿trabajó dónde? Trabajó entre las iglesias de Asia Menor, de acuerdo a la tradición, especialmente en Éfeso. Fue desterrado a Patmos después de quedar en libertad y murió de muerte natural. Él es el único apóstol, escuchen bien, de todos que muere de muerte natural, o sea, envejeció. Oiga, a él lo maltrataron, a él, hermano, le hicieron de todo, y lo último que le hicieron era, hermano, lanzarle a una paila de aceite hirviendo, una caldera de aceite, donde lo metieron, hermano, como un gusano, una paila que le cubría todo a él, todo, ardiente, bien hervida, le lanzaron adentro, y él cayó así, adentro de la paila. Entonces todo se quedó quieto. Pero más luego el Señor lo impulsa a él. Sale. De ahí es que ella queda ya libre,
y queda desterrado en la isla de Patmos. Y ahí donde el Señor se le revela a él y le da todo lo que es el Apocalipsis, ¿sí? Y así envejeció él y terminó su vida. Hermano, a él no lo mataron, a él no lo crucificaron, no. Mira, a él prácticamente él murió de muerte, pero envejeció bien viejito, bien mayorcito. Gloria a Jesús, muy bien. Hasta ahí verán, ya van viendo lo que es, hermano, los discípulos. Vamos a ver el cuarto, ¿no? Vamos a ver Andrés. Considerados también estos trabajadores silenciosos. Así son considerados. Vamos a ver. Andrés era hermano de Pedro, por si acaso. No tenía un sobrenombre, pero si eran hijos si era hermano de Pedro, si era hijo de Jonás o Juan. Eran hijos del mismo papá, pues de Simón, amén. Hijo de Jonás. Claro, del mismo Pedro de arriba, el primerito. Los padres vendrían a ser entonces Jonás o Juan. Jonás o Juan. Vendrían a ser los padres de Andrés. Dos hombres. No, o sea, Jonás o Juan. Así es que no se lo estoy diciendo que en Israel se acostumbraba a tener un nombre y a tener un apodo, a tener, entonces, acuérdense que Pedro es Pedro, o sea, es Simón, pero tiene un título entonces ahora el papá de él, el papá de Simón, es Jonás, pero también se lo llama Juan. Jonás. Sí. Los padres a Jonás y Juan. Entonces el padre, ahora, hogar, el mismo, Betsaida y Capernaum. Ahí desarrollaron su vida, porque Andrés y Pedro eran hermanos, por hermano. Y también vamos a mirar su oficio. También era pescador. Pescador, ¿se ve? Hasta aquí vemos nosotros 4 discípulos, 4 apóstoles llamados, 4 elegidos, 4 llamados, y los 4 son pescadores, ¿sí ve? Por eso la Biblia dice: los vi y me deseaba este mundo escoge Dios. No eran oficinistas, ¿sí ve? No eran banqueros, no, pero bueno, vamos a ver. Dice: originalmente fue discípulo de Juan Bautista. Este era discípulo de Juan el Bautista. O sea, ya conocía las cosas de Dios a través de Juan el Bautista. Y después, cuando Jesús lo llamó, pues él ya se siguió con Jesús. Dice: originalmente fue discípulo de Juan el Bautista, según la tradición, predicó en Escrita, Grecia. Escrita es un punto allá en Grecia. En Grecia y Asia Menor, fue crucificado en una cruz de San Andrés. Fue crucificado en una cruz, fue crucificado, lo mataron. De esa manera tuvo muerte él, pero dice: originalmente fue discípulo de Juan Bautista, según la tradición, predicó en Escrita, en Grecia y Asia Menor. Fue crucificado en una cruz de San Andrés. Ahora, miren que predicó en Grecia, predicó en esos lugares donde la gente era muy sabia. A su nombre gloria. ¿Sí? Entonces, todos estos hombres de Dios, todos los que Dios llamó, los llamados por el Señor, mire, ninguno, hermano, se quedó congregando, pasando los años en la iglesia, pasando meses y meses sin congregar, sin apoyar la obra. No, ellos cuentan, hermanos, que fueron activos, desarrollaron inmediatamente, hermanos, el llamado. Y esto es importante que nosotros consideremos, hermanos queridos. Nosotros, al igual como ellos, fuimos llamados y escogidos. Unos en una área, otros en otra área. Asimismo, otros en una área de trabajo, otros desempeñábamos otras cosas, otros no desempeñábamos nada.
bueno, así son llamados cientos y miles en estos días. Pero tenemos que ver la Escritura, hacer estos pequeños estudios para darnos cuenta que las personas que fueron llamadas nunca se quedaron así. Desempeñaron, desarrollaron lo que, hermanos, se les llamó a hacer. Y eso es lo que nosotros tenemos. Por eso el Señor exige, ordena, escudriñen las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida. Ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Por qué hemos de quedarnos así después del llamado, hermano? ¿Por qué hemos de envejecer, hermanos amados, en lo que nos encontró? Los varones que hemos aquí hasta los 4, los 5 que vamos viendo, eran pescadores, pero ellos no se quedaron siguiendo pescando. Ellos no siguieron siendo pescadores. Ellos, hermano, se dedicaron a crecer, hermano, y ya no fueron más pescadores. A su nombre, gloria. Sabían hacer el oficio, sí, de pescar, pero ya no eran pescadores. Y ahora pregúntese usted, ¿hasta cuándo usted será lo que sigue haciendo? Costurero, costurero, sastre, sigue sastre, panadero, sigue panadero, lechero, sigue lechero, el que trabaja en el campo, sigue no sé. ¿Y cuánto será lo que Dios le llamó? Es que usted no quiere soltar nada, no mira. Y la Biblia dice en 2 Corintios que, hermano, cosas que el ojo no ha visto y en el corazón del hombre han subido, son las que Dios tiene preparado para aquellos que vienen en pos del Señor y le aman. Y Dios preparado cosas. Ya. Y lo vil en lo especial de este mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes y poderosos de esta tierra. O sea, nos llamó a nosotros, que no éramos cosas como a los pescadores. ¿Quién eran los pescadores? Pescadores, imagínense, ni siquiera tenían estudio algunos de ellos. Ni siquiera tenían, hermano, escuela. Pero nos llamó, pues dice, vil y menospreciado. Un pescador es menospreciado. ¿Sí? Entonces, Dios escogió a esa persona para avergonzar a los fuertes y a los poderosos. Ellos viven ante autoridades, ante reyes. ¿Sí ven? Entonces, así también nosotros somos llamados por el Señor. Pero nosotros llevamos un descuido total. ¿Quién nos llamó? El Señor. Pero no importa nada, no le damos valor a eso. No, mis hermanos, Dios nos llamó, es lo más glorioso. Nos escogió el Señor. No somos cualquier cosa. Hermanos, somos escogidos por el Señor. Pero claro, nos hace falta es tomar estos estudios, conocer esto, y entonces nuestra mente, nuestro corazón comienza, hermano, a darse cuenta, a abrirse la visión, ¿verdad? ¿No? Todos tenemos un talento que Dios nos dio. Todos tenemos talento. A su nombre, gloria. Saben cantar, otros saben expresarse, otros saben, hermanos, bueno, todos tienen talento. Y cuando damos una actividad, no tenemos quien dirija el culto, ¿no? Ahí la de talento. No tenemos quien la que tiene talento. No tenemos quien lea la Escritura. Todos leemos, pero hay unos que tienen el talento para leer la palabra, para leer con facilidad. Entonces, ese hay que poner, a ese hay que usar, porque tiene el talento. El otro tiene el talento de recoger ofrenda. Entonces lo hace lindo. Yo le bendiga, hermano, ofrenda para hacer ofrenda. Pues tiene ese talento. Yo recuerdo, hermano, en Guayaquil, en el Parque Victoria, se hacía actividades, una iglesia de actividades, yo me convertí. ¿Sí? Y había una hermana que tenía talento para recoger ofrenda. Oye, ella oraba por ofrenda y cogía su charol y se iba por todos los lugares, hermano. Se iba hasta el mercado, se iba, hermano. Ofrenda, yo le bendigo, ofrenda para el Señor, hermano. Yo bendiga, ofrenda para el Señor, yo bendiga. A todos los iba bendiciendo, hermano, y venía en un lugar, venía con el charol de ofrenda. Y a todos decía, toda la manzana, hermano. ¿Sí? En cambio la otra, que la compañía venía por ahí, ya. Así hacemos muchas veces. Hay hermanos que no tienen talento para la ofrenda. No la recogen bien, ni siquiera motivan lo que significa la ofrenda a nadie. O sea, porque no tienen el talento, pero otros tienen talento. O sea, otros no tienen eso, pero tienen el otro talento. A su nombre, gloria. Entonces es importante, mis hermanos, todos tenemos talento. ¿Sí? Y tenemos que trabajar, servir al Señor en su reino con los talentos que Dios nos ha dado. A su nombre, gloria. Entonces la que canta dice, solo a mí me ponen, solo a mí. ¿Por qué no ponen ahí? Ahí te le manda Moisés, ahí te se plan. Pero es que ese no tiene talento. Entonces hay que poner al que tiene el talento, pues hermano querido. Amén o no amén. Bien vive. Amén. Entonces bueno,
Estamos entonces en Andrés, ¿no es cierto? Y hasta aquí hemos visto que todos estos cuatro serían, ¿no? Oficio de pescador. Vamos a ver a Felipe. Felipe. Gloria al Señor. Felipe en sí no tiene muchos datos, pero era del hogar de Bethsaida también Felipe. Nada más. Y según la tradición, Felipe predicó en Frigia y murió como mártir en Herápolis. Acuérdense que Felipe, sí, predicó en Frigia y murió como mártir en Herápolis. Hierápolis, H, Hierápolis. Hierápolis. O sea, murió como mártir. Mártir, o sea, que lo decapitaron, lo descuartizaron, lo mataron. ¿En dónde? En Frigia. Ya. ¿Mártir en dónde? A ver. Predicó en Frigia y murió como mártir en Hierápolis, con H, I, E, R, Hierápolis. Es lo que es Felipe. Vamos a ver Bartolomé, el otro que llamó el Señor, Bartolomé. Bartolomé también tenía un apodo o un sobrenombre, se le conocía como Natanael. ¿El que estaba bajo la higuera? Sí, Natanael. El padre de él, Talmaí. El lugar donde él venía, Caná de Galilea. ¿Sí, no? Entonces Bartolomé, también conocido como Natanael, padre de Natanael, Talmaí, lugar de nacimiento, lugar donde él creció, Caná de Galilea. De acuerdo a la tradición, escuche bien, fue misionero en Armenia. De acuerdo a la tradición, fue misionero en Armenia y fue golpeado hasta morir. Jerónimo dice que escribió un evangelio. O sea, se dice que él escribió un evangelio, pero ese no consta acá. Se dice que él escribió un libro, que escribió un evangelio por ahí. Mire, dice que fue golpeado hasta que murió. Lo golpearon. Así terminaron la vida de este hombre de Dios llamado por el Señor Jesús. Estamos hablando de lo que fue llamado directamente por el Señor, mis hermanos. Su nombre es gloria. Mire, entonces, murió golpeado hasta morir. Jerónimo dice que escribió un evangelio, pero no lo conocemos, ¿no? Y de ahí vemos a otro discípulo que el Señor llamó, así como a nosotros, Tomás. ¿Cuántos se acuerdan de Tomás? Tomás. ¿Qué se recuerda de Tomás? Tomás, el que dijo, sí, el que metió los dedos en el costado, en las manos, así era de Jesús. El incrédulo, nada más. El que dijo, si yo no veo, si yo no toco, si yo no meto mis dedos en los clavos de al Señor, yo no creo. O sea, ese era. Bueno, vamos a ver, Tomás también tenía su apodo o su sobrenombre, Dídimo. ¿Ya? Del padre no sabemos, no tenemos, pero el hogar sí, Galilea. Era Galileo. ¿Sí? Oficio, no sabemos qué oficio haya tenido. Puede haber sido tal vez un letrado. Bueno, no tenemos el oficio. Yo no tengo ese dato, pero sí puede haber por ahí, ¿no? Bueno, si era de Galilea, puede haber sido pescador. La tradición dice que trabajó en Partia, Persia,
e India y sufrió martirio cerca de Madrás, en el monte de Santo Tomás. Mira hasta dónde se llegó este discípulo, llegó a su lugar. O sea, uno a un lugar, otro a otro lugar, otro así a otro lugar, nos llamaba. ¿Y nosotros? No llegamos a ningún lugar. Anoche, ¿dónde estuvimos anoche? Adentro. En un punto, ¿cómo se llama? Cooperativa Cristal. Allá tuvimos gloriosa fiesta. Lo que no fue, pues ni siquiera se conectan, siquiera en vivo fue. Se conectaba con la gente de Montalvo, pero los hermanos de la iglesia yo no me conectaba. Se conectan en el oriente, se conectan con el equipo, pero en la iglesia no. O sea, ni siquiera estamos pendientes, mis hermanos, en veces, dónde está nuestro grupo, dónde está nuestro equipo. Fue una noche muy linda, un culto muy maravilloso para el Señor. ¿Sí ve? Allá también estuvo nuestro hermano, allá, estuvo allá, todos estuvimos allá. ¿Sí? Algunos hermanos estuvimos ahí. Entonces, mire, estos hombres iban, hermanos, a levantar obras por diferentes lugares y por ahí terminaron su vida. ¿Sí ven? Dios me trajo, bueno, yo nací por acá, pero Dios me trajo de Guayaquil. Yo andaba por diferentes lugares. Ya andaba perdido por todo Ecuador. Pero al último, regresé a Guayaquil y ahí estaba perdido, andaba por ahí. Bueno, que andaba mi vida sin fe, sin esperanza, sin Cristo, sin fe y sin esperanza. Ahí me salvó el Señor, ahí me llamó. Comencé ahí a gozarme en el Señor, comencé a glorificar a Dios, comencé a ver su mano, a ver ese cambio, comencé por primera vez, hermano, a vivir ya decentemente, cambiando la mente, las ideas, ya era diferente, ya ahora sí, hermano, buscar lo bueno. Eso es muy lindo. Después que ya todo ya está, ya estoy predicando, ya estoy glorificando a Dios, el Señor me impulsa, me dirige a salir de allá. Para donde me trajo. Y yo creo que por aquí terminaré en la vida. A su nombre, gloria. Así los discípulos, hermano, que fueron donde los llamó, algunos ya saben dónde fueron, uno de Bethsaida, otro de Capernaum, pero no terminaron ahí su vida, por otro lado fueron, hicieron por el ministerio, por ahí terminaron la vida. Por ahí conocen. A su nombre, gloria. Y quedarán los libros de Dios. Entonces, miren, ¿sí ven? Entonces, cada uno de nosotros tenemos que mirarnos también, que tenemos, hermano, que despertar, que no nos llamó Dios, como nos decía nuestro hermano Daniel, para solo calentar la banca, porque algunos solo calientan banca. Yo no digo esa expresión, como dice el hermano, predica o da una palabra, solo somos calentadores de bancas. Consideramos también un calentador de banca. O sea que no hacemos muchas veces nada, nos desempeñamos, por lo menos unámonos, hermanos, del grupo y estemos juntos, caminemos juntos, hagamos juntos, ya que solo no desarrollamos nada. Por lo menos desarrollemos como congregación, hermanos, juntos, el aire libre, juntos para acá, por lo menos para que cuando el Señor los llame, usted diga, por lo menos, trabajé junto a mis hermanos, en todos estuvimos ahí, en todos estuvimos caminando, entonces por lo menos, estuve allí. Entonces, amén o no amén, hermano. Sí, pero que tiene un ministerio ya y se puede trabajar, comienza a trabajar solo, comienza a predicar por allá donde vive, comienza a levantar un rebaño allá, comienza a hacer culto por allá, hermano, comience, y verá que va a haber la gloria del Señor y va a desarrollar su ministerio, a su nombre gloria. Bien, entonces ya notó, ¿no? Ya notó con respecto a Tomás, ¿no es cierto? Muy bien, vamos a ver uno más y ahí quedamos para la próxima semana, continuar ya. ¿Sí? Vamos a ver un muy conocido, vamos a ver Leví, pero no es Leví, es Mateo. Ahí vamos a ver ese último, ¿ya? Mateo, fue llamado por el Señor, algunos ya deben conocerle a Mateo. Era un cobrador de impuestos, era un publicano, ya más o menos así, para conocer los demás, ya va quedando. Quizás porque nunca hemos tomado este estudio, ¿no? Pero ahora ya va a quedar un poco más claro en nosotros sobre estos personajes, como eran los discípulos en el tiempo del Señor y los discípulos o los apóstoles después del Señor.
Entonces Mateo, como sobrenombre, ya un apelativo que se daba ahí, era Leví. Leví. Mateo era el nombre, pero tenía el sobrenombre de Leví. Y también tenía un padre llamado Alfeo, no Feo, Alfeo. Así llamaba el padre. Hogar de nacimiento donde él desempeñó su vida, hermano, era Capernaum. Capernaum, ahí dice, así como el hermano José, cooperativa de amistad. ¿Sí? Yo me acuerdo del hermano José cuando era un peladito ahí. Ese hermano andaba por el río, pesca, solo con los pescados andaba ese hermano. Le decían a los allá en la ciudad que era, parecen garzas. Y había, bueno, pescado más antes, hermano José, ¿se acuerdan? Sí, que había pescado, hermano. Ayer conversábamos de los pescados con un hermano. Sí. Yo me acuerdo que el hermano José, y el hermano José tiene una hermana, que era la hermana Marcelina. Ella andaba con un látigo atrás del hermano José, de Julio y del otro. Andaba con un látigo arriando, sacándolo del río, andaba con una Marcelina. Eran unos tremendos flaquitos, eran. Y miren, hermano, o sea, ¿cómo es el Señor? ¿No? Sí, ellos eran. Entonces, así también Mateo era de Capernaum. ¿Sí ven? Oficio de Mateo, ¿cuál sería? ¿Qué oficio sería? Recaudador de impuestos. Sí. Bueno, todo publicano es eso, que era un recaudador de impuestos. Ya. Mateo, si escribe un libro y le titula el nombre de él, Mateo, por eso se llama San Mateo. Le titula su nombre el libro del Evangelio San Mateo. Es el que nosotros leemos siempre. Amén. Entonces, según la tradición, murió como mártir en Etiopía. Mira dónde murió. Fue con el Evangelio, avanzó hasta Etiopía y ahí murió como mártir. O sea, lo mataron, tal vez destrozado, tal vez cortado la cabeza, pero es mártir, eso significa mártir. Entonces ahí terminó, hermanos, Mateo. Según la tradición, murió como mártir en Etiopía. Mire, hermano, cómo es la vida, ¿no? Como le iba contando antes, ¿sí? No se quedaron en su lugar de nacimiento, Dios los llamó ahí y ellos fueron, hermanos, uno para el norte, otro para el sur, otro para el este, otro para el oeste, y así, mis hermanos, se fueron y poblaron el Evangelio. O sea que hoy día nosotros tenemos que seguir meditando, que el Señor sigue diciendo, ir y predicar este Evangelio por todo el mundo. Miren que dice por todo el mundo. Nos dice, ir y predicar este Evangelio por todo el mundo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que siempre estar. Por eso nos debe dar alegría que estamos predicando el Evangelio de una u otra manera, por estos medios, llegamos a otra persona, llegamos a otra vida. Entonces es importante. A su nombre, gloria. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Muy importante entonces que nosotros podamos seguir predicando el Evangelio. Mis hermanos, cada día, cada tiempo que el Señor nos da en esta tierra. O sea, por ejemplo, ahorita mismo tenemos 65 personas que están pendientes de este estudio por este medio, más que lo que estamos en el pasado. Entonces, miren, pero como a tiempos antes no. Entonces, miren cómo la gente, el pueblo, aprende y conoce. ¿Para qué aprendo? ¿Para qué conozco? Para saber y poder llevar el Evangelio, llevar este conocimiento, llevar esta enseñanza a otras personas. Por eso usted tiene que predicar donde vive, evangelice una alma, invite una alma. No se la pase todo el día, hermano, en la casa en su quehacer y de tarde coge la Biblia y se viene. Y mañana coge la Biblia y se viene. No está haciendo bien la vida usted. No estamos haciendo bien la vida así. Tenemos que darle la palabra por lo menos en el día a uno.
y estar evangelizando, motivándole que si Cristo viene, usted sería salvo, se acepta a Cristo. Si de repente viene el Señor y usted muere y no acepta a Cristo, usted se condenaría, iría al infierno, no porque yo lo digo, sino porque la Biblia lo dice, y le lee el pasaje y le está evangelizando de esa manera. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. O sea, eso se llama ser la luz, eso se llama estar alumbrando a otra persona. Miren, tenemos amigos, tenemos gente a nuestro alrededor y que nunca le dimos nada, que nunca le hablamos nada. Quiere decir que no estamos siendo luz para ellos. ¿Amén o no amén? Amén. Y Dios nos dijo: vosotros sois la luz del mundo. Amén, mis hermanos. Gloria al Señor. Muy bien, damos gracias al Señor. Dios me los bendiga a todos los hermanos que por este medio se han conectado para tomar este estudio en esta noche. Dios bendiga a los hermanos por este medio de Facebook. Dios bendiga a los hermanos que estarán por este medio de YouTube también, por medio de TikTok también estará este estudio que hemos hecho en esta noche. Sencillo, hermanos, algo muy suave, pero muy importante saber, hermanos. Dios me los bendiga. Si el Señor ha venido, continuaremos el próximo martes, si el Señor Jesucristo